pasa si yo le dijera que lo que se conoce como música negra en Estados Unidos, y más específicamente el jazz y el blues, no es música negra? Es más, ampliemos esta cuestión. ¿Qué pasa si yo le dijera que todo lo que conocemos como música popular, humana, tal vez no es tan humana como pensamos? Cállate, racista, racista. Eres un racista. ¿Ah? Ya voy a empezar con las tonteras de la música la música, el jazz es blanco o no es, o es negro. Es negro, hombre. Sí, es la cultura de ellos. No, no es negro. Esto es la mágica historia. Y acompáñeme en este. Venga, acompáñeme en este viaje por la música. ¿Y cuáles serán las implicaciones que hay detrás de todo esto? Hoy que está rico el solcito. Está bacán. Se ha demorado en llegar la primavera. Ya, vamos con las implicaciones de lo que dije y que realmente tienen, van a ver ustedes que tiene este tema tiene un trasfondo muy muy profundo y espiritual. Pero antes de empezar, porque de hecho antes de que lleguemos a esta cuestión va a pasar harto rato. Este tema es bastante largo. Y la verdad es que yo quería hacer otro video antes y no pude. Que era la conclusión o el final, digamos, de ese ciclo de videos que estaba haciendo. No sé si recuerdan, por lo menos los que siguen el canal, ese ciclo ¿Eran dioses? Donde nos cuestionábamos acerca de los cultos en la antigüedad, acerca de si estos cultos representaban realmente una poligamia. Poligamia, en serio dije poligamia, politeísmo, hombre, ¿qué estoy pensando? Poligamia, oye, Esteban, ¿qué estoy pensando? Politeísmo. O en realidad existía un culto mayor y hacia abajo los otros cultos, entre comillas, en realidad reflejaban otra cosa, ¿me entienden? A lo mejor un tema más práctico relacionado con alguna energía, ¿me entienden? Bueno, iba a ser el video que se supone era la conclusión de este asunto, que era donde yo les iba a comentar el concepto que había en la antigüedad, porque tenía un nombre, cuando, por lo menos en el tiempo clásico de los griegos, los romanos, cuando cuando había un culto, cuando se adoraba a un dios en su forma energética, eso sí tenía un nombre, ¿ok? El culto podía ser el culto a Zeus, a Apolo, lo que fuera, pero si llevaba este apellido, Zeus tanto, o Apolo tanto, eh, se entendía que ese templo y ese culto iba dirigido a la forma energética del dios y que tenía un uso práctico de esa energía, ¿ok? Es decir, el templo era prácticamente un, un reactor energético, no sé cómo sería el cuento, pero se hacía la división, ¿me entienden? Y eso era lo que yo quería dar a entender y comentar y explicar y todo el asunto. Este era un concepto que yo vi hace algún tiempo, hace un par de años atrás, me encontré con esto y incluso lo comenté, lo conversé con algunas personas y me siento, digamos, dije, voy a echar una revisadita en internet a ver si encuentro algo interesante que aportar en este tema y no me acuerdo del nombre del concepto, no me acuerdo de la palabra. Había una palabra para describir toda esta cuestión y no me acuerdo. Así como cuando se borró la palabra de mi cabeza. Y traté de buscar el asunto, encontrarlo, ¿cierto? Llegando, digamos, por fuera, o sea,
Si busco temas relacionados con esto, voy a tener que llegar a la palabra, voy a tener que encontrarla. Y no hubo caso. Y de esto ya han pasado algunos días y no he podido recordar el nombre de la cuestión. ¿Cómo se llamaba esta diferenciación que se hacía? Y la verdad es que me molesta mucho el que se haya desaparecido una palabra de mi cabeza. Es como si te acordaras del color rojo y no existiera la palabra rojo en tu cabeza, ¿entiendes? Como si era una palabra que tú conocías. En fin, se borró, no está. Así que voy a quedar debiendo ese final de ciclo. A ver si a ver si de repente me acuerdo. Yo sé que de repente voy a estar cocinando, y me voy a acordar. Pero había estado esperando unos días a ver si pasaba, pero no hay caso. En fin, no sé qué pasa con mi cabeza, no sé. Así que como efecto placebo les voy a dar este nuevo ciclo, ¿cierto? Un poco más relajado y que en realidad, para no hacer videos de la contingencia, que eso está ya tan oscuro, denso, que ya estoy aburrido de eso, prefiero hablar de algo que es más relajado, como les digo, y que tengo una visión que a lo mejor puede aportar en esta cuestión. Claro, la visión racista de decir que el jazz y el blues no son negros. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Racista de mierda. Ya, paciencia. Si esto yo creo que se va a ir decantando de buena manera, ¿ok? Pero antes de llegar, ¿cierto?, a esa conclusión, ¿cierto? Creo que tenemos que irnos más atrás para entender todo el concepto de la música popular, ¿ok? Porque cuando acá en YouTube, si usted busca, ¿cierto?, historia del jazz o historia del blues o los orígenes del jazz, los orígenes del blues, ¿ok? Claro, todo se asocia a la cultura negra porque se toma desde un cierto periodo de tiempo en donde esto ya estaba formado, ¿me entienden? Pero para poder entender esta cuestión y lo que hay detrás, y si esto fue manipulado de alguna manera, si realmente hay una conspiración. Claro que hay una conspiración, la conspiración de los blancos que se quieren apropiar de la cultura negra, ¿cierto? Apropiación cultural, estilo woke, y todo eso, ¿ok? Pero no, porque si nos vamos un poco más atrás, esta historia comienza a tomar otros tintes. ¿Ok? Y obvio, yo no soy historiador, no soy musicólogo, ni siquiera soy músico, a pesar de que algunas personas que yo conozco podrían decir que soy músico. No, yo no me considero un músico. No sé nada de teoría tampoco, así que esta cuestión va a ser un poco complicado para darme a entender, ¿me entienden? Ojalá pueda encontrar algunos ejemplos para poder colocarlo. ¿Ok? Bueno, como sea, no me voy a seguir justificando. Como les dije, esto es la mágica historia. Vamos. Para entender esta cuestión, y no solamente esta cuestión, sino que para entender todo el tema de lo que conocemos como música popular, y no voy a decir lo que conocemos hoy como música popular, porque todo lo que conocemos como música popular es realmente un producto, ¿cierto? Como que proviene un producto que proviene de la industria discográfica o fonográfica, ¿ok? De las grandes disqueras, de los sellos discográficos y de todo eso. Entonces todo lo que conocemos como música popular en realidad es un producto que se nos vende, ¿cierto? Son las compañías disqueras las que nos dicen qué es lo que debemos consumir, las que nos ofrecen ciertas opciones de consumo y nos van imponiendo modas musicales, ¿ok? Ya vamos a desglosar ese asunto para poder entender qué es una moda musical, ¿ok? Pero realmente podemos decir que esta es realmente la consecuencia de la música popular, decir, no sé, pues este estilo viene de otro estilo y de este otro estilo, ¿me entienden?
ha estado siempre dentro de la música popular. ¿Cómo podemos saberlo? Si ya no existen personas de más de 150 años, digamos, antes que hayan vivido antes de la industria fonográfica, ¿cierto? El desarrollo de esta industria, y que recuerden cómo era la música popular antes de la industria musical. Ya no quedan personas. Entonces, los que hacen esta reconstrucción, digamos, de cómo habrá sido la música popular antes de la industria, son musicólogos, pues, investigadores, historiadores, qué sé yo, expertos, ¿ok? Y tenemos que quedarnos con esa idea, con lo que nos dicen los expertos, ¿ok? Y pero, si se razona esta cuestión un poquito más, a lo mejor podemos llegar a conclusiones distintas a las que nos dicen los expertos. Y si es así, ¿por qué esas conclusiones no aparecen en estas versiones oficiales de los expertos? ¿Cierto? ¿Será que hay una conspiración en donde se nos está ocultando algo? No lo sé. No lo sé. Esta es mi visión y este tema de la historia de la música se puede contar desde distintas perspectivas, perdón, y va a depender de quién te cuente la historia. Así es que esta versión te la cuento yo y vamos a ver qué tan coherente puede sonar o qué tan loco. Va a sonar loco al tiro. Ya, no podemos saber cómo era la música popular en la antigüedad. Eh, bueno, pero por lo menos los tiempos más recientes, sí, porota, sí, esto fue así. ¿Dónde está? No sé dónde está la porota. Aquí está. ¿Qué pasó? Ya, sí sé, no te gusta el tema. Bueno, mala suerte. ¿Qué? ¿Quieres salir? ¿Quieres comida? Ya comiste. Ya comió, ya, no sé. ¿Quieres jugar? Está aburrida y solo me tiene a mí. Bueno, el asunto es que, por lo menos en los tiempos más recientes, antes de la invención de la industria fonográfica, por lo menos tenemos música escrita. ¿M? Hay partituras, ¿ok? Desde un cierto periodo de tiempo. Pero antes de eso, ya ni siquiera tenemos eso, ¿ok? Entonces, sin grabaciones, sin partituras, ¿cómo podemos saber cómo sonaba la música? ¿Entienden? Y sobre todo la música popular, que es lo que nos interesa, ¿ok? No podemos saberlo, no podemos saberlo. Y esto depende mucho, la sonoridad de la música depende mucho de los instrumentos musicales, ¿ok? Que han tenido obviamente todo un desarrollo y, y que hoy en día, ¿cierto? Existen, por ejemplo, personas que se dedican a cierto tipo de arqueología, ¿cierto? Que se dedica a reconstruir instrumentos musicales que se han encontrado, ¿cierto? En ciertos eh, eh, puntos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sitios arqueológicos. Y hay personas que se dedican a reconstruir estos instrumentos, qué sé yo. Oh, sorpresa, sorpresa. Una cosa que se ha descubierto con este asunto es que los instrumentos del pasado, o por lo menos algunos instrumentos del pasado, sonaban muy bien. Tenían sonoridades muy peculiares, muy particulares, ¿ok? Hay algunas personas que se dedican a reconstruir arpas y liras, ¿cierto? Y hay de todo tipo y cambian, tienen unas sonoridades bien increíbles en algunos casos, que suena hasta como música techno cuando una sola cuerda, así, suena una cosa media electrónica incluso, ¿ya? Que uno no se lo espera. Bueno, pero es el resultado de ese trabajo de reconstrucción, ¿me entienden?
instrumentos de viento también de la época medieval y de antes, ¿cierto? Que suenan como saxos modernos o trombones modernos, pero incluso con mejor sonoridad que los instrumentos modernos. Pero todos estos instrumentos tenían una limitante, ¿ok? Tanto los instrumentos de viento como estos instrumentos de cuerda de arpas, liras y todas estas cosas. Y era que, en el caso de los instrumentos de cuerda, era que la cantidad de notas que podías tocar dependía de la cantidad de cuerdas que tenía tu arpa o tu lira, ¿ok? Entonces, si querías desarrollar la música que estabas interpretando, tenías que conseguirte un instrumento con muchas cuerdas, ¿me entienden? Y estaba el inconveniente de que cada cuerda tocaba solamente una nota, ¿ok? Por lo tanto, esos instrumentos eran muy limitados y casi siempre obedecían a una cierta escala solamente de la música. Por lo tanto, todas las canciones, todos los temas, ¿cierto?, que se interpretaran con ese instrumento de cuerda iban a sonar, ¿cierto?, en la misma escala musical. Por un tema físico, no tenían alternativa. Hasta que mucho tiempo después, ¿cierto?, a alguien se le ocurrió poner una cuerda sobre una tabla, ¿cierto?, para poder presionar la cuerda y así, con una sola cuerda, hacer varias notas al mismo tiempo. Y así colocar, qué sé yo, 3, 4, simplemente 3 o 4 cuerdas y con eso ya tener un montón de notas, ¿ok? Pero si se fijan, esta cuestión, y algo parecido pasaba con los instrumentos de viento. También los instrumentos de viento artesanales muchas veces podían ser muy sonoros, pero muy limitados en cuanto a la cantidad de notas que podían tocar. Lo que pasa aquí, por ejemplo, con los instrumentos andinos, ¿ah? Las quenas, las zampoñas, ¿cierto? Las quenas, no sé cuántas octavas pueden tocar, pero creo que pueden tocar 2 octavas, ¿no? Una abajo y otra arriba, ¿ok? Y hay otro, los moceños, que son unas flautas grandotas, así que se tocan así de lado, y esos creo que son más limitados todavía, tienen una sola escala, ¿me entienden? Una sola octava, perdón. En el caso de las zampoñas, ¿cierto? Estas flautas de pan andina solamente podían tocar las notas blancas notas enteras, es decir, las teclas blancas del teclado, del piano, ¿ok? Y para hacer los semitonos, ¿cierto? Bueno, zampoñas, flautas de caña, ¿cierto? Uniendo cañas, hay en prácticamente todo el mundo. Hay en Asia, hay en Europa, ¿cierto? Las flautas de los pastores, la flauta de pan, ¿cierto? La flauta de pan. Y en ese caso, la forma de la embocadura de la caña en la flauta de pan permitía que el que tocaba, ¿cierto?, podía tocar semitonos moviendo la flauta, moviendo la caña, ¿ok? ¡Tan! Para hacer ese ligando, ¿ok? Entonces, se podían, si el que estaba tocando era lo suficientemente hábil, se puede tocar piezas, ¿cierto?, con semitono. Y hacer escala, ¿ok? What people think is hard to play on pan flute. What is actually hard to play on pan flute?
Pero la zampoña no se puede, no tiene esa capacidad y tiene que tocar notas fijas. ¿Ok? Hasta que más adelante, ¿cierto? Recientemente a alguien se le ocurrió crear la zampoña cromática que, es cierto, emula el teclado del piano, ¿cierto? Y le agregaron los semitonos, ¿ok? Pero queda una cuestión grotescamente grande e incómoda de tocar. En fin, como les digo, el instrumento, la fabricación del instrumento tenía mucho que ver en la sonoridad de la música, en la interpretación, ¿cierto? A veces limitaba la interpretación del músico y también en la escala en que se tocaba la música. Entonces, obviamente, en ciertas regiones donde habían ciertos instrumentos, aparecía una cierta sonoridad dentro de una escala, porque los instrumentos que se fabricaban en esa zona, ya sean de cuerda o de viento, estaban limitados a esa escala o a esa octava. Bueno, y esto es tan así que hasta el día de hoy los nombres de las escalas mantienen los lugares, pues, o sea, o la cultura, las escalas dóricas, jónicas, como que suenan como griegas, o las escalas arabescas, que obviamente suenan como árabes. ¿Entienden? Y surgían así, supongo yo, eso es lo que a mí se me viene a la cabeza, que surgían áreas en donde ciertas notas, ciertas escalas eran representativas de la música de ese lugar o de ese país, ¿me entienden? De la música tradicional. ¿Ok? Esto por efecto, insisto, muy influenciado por la limitación de los instrumentos musicales que se fabricaban en ese lugar. ¿Ok? Ahora bien, a pesar de que hay algunos instrumentos musicales que no se han encontrado arqueológicamente hablando, físicamente el instrumento, pero sí se tienen constancia de algunos instrumentos por murales o relieves, ¿cierto? Que se van encontrando en distintos sitios donde se dibujan a los músicos con estos instrumentos. Ahora, hay que decirlo, en este periodo de tiempo, ¿cierto? En el tiempo clásico, o a lo mejor un poco antes, y todos estos murales que aparecen en Grecia, en Roma, o en el tiempo de los etruscos, ¿cierto? Con estas flautas, típico de estas flautas dobles, ¿cierto? Los instrumentos eran muy básicos, ¿ok? Habían instrumentos de percusión, pero por ejemplo aparecen 3 músicos, ¿eh? Uno tocando una flauta doble, otro tocando una lira que tiene 4 cuerdas, haría 4 notitas, y detrás alguien tocando unas campanitas, ¿okay? O un címbalo, ¿me entienden? Un instrumento de percusión, pero de metal, pero muy limitado, ¿okay? Entonces se entiende que la música de ese lugar daba vuelta en una misma sonoridad, ¿okay? Como les digo, en una misma cantidad de notas, ¿okay? Y la forma de los instrumentos también, la dificultad de tocarlos también podría significar también la rapidez con que se podía tocar la música, ¿me entienden? El instrumento iba formando la música del lugar. Y a partir de las reconstrucciones se puede tomar en cuenta de que la sonoridad puede haber sido bastante bonita y fuerte incluso, pero la ejecución era limitada, ¿ok? Y esto hablando de lo que aparece en los murales, pero aquí y en los relieves y todo eso, o en las esculturas. Pero aquí aparece un problema, ¿ok? Y es que lo que aparece en esas representaciones, el tapicero, tenía que ser ahora. Bueno, si busco una hora sin ruido, no puedo subir videos. Vamos. Este asunto, ¿cierto? Como les digo, lo que está representado y que se encuentra en la arqueología son los instrumentos musicales, digamos, de la sociedad de la clase alta, ¿okay?
de la clase alta, en donde la música se ejecutaba siempre de forma ritual, incluso en las celebraciones. Recordemos que el mundo antiguo no separaba el mundo espiritual del día a día, ¿ok? Y sobre todo para las clases altas, todo lo que hacían tenía muchas veces, todo lo que hacían socialmente tenía muchas veces un carácter ritual, incluyendo las fiestas, incluyendo las orgías, ¿ok? Porque hoy en día, por ejemplo, se tiene la idea, por ejemplo, de los romanos, de la época romana, ¿cierto? Y la degeneración, ya los vicios por todos lados, ¿cierto? Pero hasta eso estaba regulado por un tema ritual sagrado, ¿me entienden? Hasta como les digo, hasta las orgías que venían que era la versión romana de otro tipo de banquetes griegos y etruscos antes, ¿cierto? Los famosos simposium, ¿ok? Ahí hay todo un tema con el asunto de los banquetes, que eso es otro tema aparte, ¿ok? Pero los banquetes siempre tenían una razón social, sagrada y política, ¿ok? Había una finalidad política en todas esas reuniones, en todos esos simposios, como les digo, en donde eran reuniones donde la gente de clase alta, digamos, quería marcar la diferencia con la gente de clase baja. Entonces en sus reuniones, e incluso, insisto, incluso en las llamadas orgías, había mucha cultura, ¿ok? Llegaba un tipo y recitaba, ¿cierto? Había un orador, se contaban historias, se contaban cuentos, la gente comía y disfrutaba, ¿cierto?, de la comida, y obviamente al final había una interpretación casi siempre con siervos o esclavos que hacían una suerte de show, ¿me entienden? Pero era un show sagrado también, donde se realizaba algún baile con música, ¿ok? Y esto generaba el inicio de lo que ya era la parte más sexual de la fiesta, de la jornada, que servía también para crear una común unión entre las personas que participaban de estos banquetes, ¿ok? Pero tenían, como les digo, un carácter social, político y también sagrado. Esto también se realizaba muchas veces en algunas fiestas, en algunas fechas específicas, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que aparece en los murales, en las pinturas, ¿me entienden? Entonces, tampoco es un reflejo de cómo sería la música en las clases bajas. Estamos hablando, queremos saber cómo era la música popular, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que también se han encontrado instrumentos de tipo arqueológico, pero de fabricación mucho más artesanal, ¿ok? Estos instrumentos, digamos, de la clase alta, también en ese tiempo también eran instrumentos artesanales, pero muchísimo mejor elaborados, ¿ok? Qué sé yo, hay liras de metales específicos, en fin. Las mismas cuerdas también eran materiales difíciles de conseguir, a veces tripas de animales, y tenían que tener una elaboración que tenía su industria, digamos, su rollo, su cuento. Y a veces habían cuerdas incluso metálicas, ¿ok? Entonces, para una persona común y corriente, para un pastor, para un obrero, qué sé yo, un artesano, no era tan fácil adquirir un instrumento musical de buena calidad, ¿ok? Para acompañar sus propias fiestas, para acompañar su día a día, ¿me entienden? Pero también habían versiones mucho más artesanales y humildes. Obviamente estos instrumentos no tendrían la sonoridad de los instrumentos de mejor elaboración, digamos. No tendrían ni la sonoridad, ni la afinación, ¿ok? Porque esa es otra cosa. Estamos hablando de un tiempo en donde no habían afinadores electrónicos como hoy día, que hoy día tú tocas guitarra, ni siquiera tenés que aprender a afinar la guitarra. Tenías el afinador electrónico, lo conectáis y vais moviendo el clavijero hasta cuando la maquinita te marca verde. ¿Ok? Pero en ese tiempo, ¿cómo lo hacía? Alguien que fabricaba una flauta, ¿cómo lo hacía para que esa flauta quedara afinada? Ese es un proceso muy, 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 muy complicado, muy complejo. Y lo sé porque yo lo he visto con algunos luthiers, entre comillas, ¿cierto? Que para fabricar, por ejemplo, una quena, que es una caña con hoyo, ¿cierto? Eso, y se le hace una boquilla, digamos. Y eso es todo, ¿me entienden? Claro, pero si quieres comprarte una quena que realmente tú quieres sonar como Iyapu, Inti Illimani, qué sé yo, lo que sea, es un proceso mucho más
complicado. Tiene que ver con el ancho de cada orificio. Si te pasas un poco más, jodiste. Tiene que ver con la embocadura, ¿cierto? Con la boquilla, ¿cierto? La ranura que se le hace para colocar la boca. Todo eso afecta en la afinación e incluso depende del que está tocando. ¿Ah? Si el que está tocando es desafinado para tocar, no hay caso. ¿Me entienden? Entonces, obviamente, la fabricación artesanal de instrumentos musicales de la gente común y corriente no era de tan buena calidad como los que se usaban tenían uso ritual. ¿Ok? Insisto en eso. Bueno, también se han encontrado, ¿cierto?, en algunos templos, algunas flautas, algunos instrumentos musicales, y también se han encontrado ciertas arcillas en donde hay como una cierta escritura musical. Y a partir de eso, también acá en YouTube está, busque, qué sé yo, la canción más antigua del mundo. La canción más antigua de la historia es un himno sumerio escrito hace 3400 años. Esta composición fue registrada en una tablilla de arcilla que data del siglo XIV antes de nuestra era y fue descubierta en la ciudad de Ugarit, región de la antigua civilización sumeria. La tablilla contenía inscripciones en idioma hurrita. Se trata en conjunto de un himno a una entidad divina de Ugarit. Las tablillas confirman que la escala diatónica de 7 notas y la armonía ya existía hace 3400 años. Por si fuera poco, con su estado casi intacto, también contiene instrucciones detalladas para su interpretación, como si quien la creara tuviera la certeza, o al menos la esperanza de que la música fuera un legado siempre vivo. De esta forma aparecen mensajes que explican cómo debe reproducirla un cantante y un arpista, incluso instrucciones sobre cómo afinar el arpa. Y ahí le va a aparecer, ¿cierto?, algunas reconstrucciones de melodías que se han hecho a partir de estas tablillas, que son muy pocas las que han aparecido, ¿ok? Pero nos dan una idea de cómo era la sonoridad melódica de esta cuestión. Y claro, es una música muy monótona y que invita a la meditación, ¿ok? Y seguramente está hecha en una suerte de afinación especial, específica, secretillos que siempre comparten los sacerdotes, ¿ok? Entonces, esta música estaba muy ligada al conocimiento sacerdotal, ¿ok? Y el conocimiento sacerdotal, si me lo preguntan a mí, ¿de dónde proviene? Yo no sabría decirlo, ¿ok? Puede ser que provenga de las personas, puede ser que provenga de un inconsciente o subconsciente de personas un poco más sensibles que otras que llegan a ser sacerdotes, qué sé yo, ¿ok? O a lo mejor eran seres reptilianos que les decían a los sacerdotes lo que tenían que hacer, e incluyendo cómo tenían que hacer la música, qué sé yo, o eran fuerzas electromagnéticas con las que estos sacerdotes especiales, ¿cierto?, y sensibles podían tener comunicación a través de algún ídolo que fabricaban, qué sé yo. Si nos ponemos ahí a elucubrar teorías, pero lo que llama la atención es que el conocimiento sacerdotal es muy antiguo y una vez que surge, ya surge con un nivel de conocimiento astronómico, de física, de matemática muy importante, ¿ok? Y esto incluye la música, ¿ok? Entonces estas reconstrucciones antiguas de música antigua, a pesar de que es música, puede ser muy básica, donde, como les digo, notas largas que son muy repetitivas y qué sé yo, pero a nivel de música como técnica de meditación es bastante complejo el asunto, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí está la música, ¿cierto? Lo que se puede reconstruir es la música de la alta sociedad y ligada también a la música ritual y sagrada del sacerdocio, ¿ok? Por lo tanto, es una música que ya venía estructurada desde cierto punto de vista, ¿ok? Con una cierta complejidad, como les digo, qué sé yo. Pero, ¿cómo sería la música del común, de la gente común? Bueno, creo que para entender o para hacernos una idea de eso hay que irnos más atrás todavía en el tiempo, cuando el hombre ni siquiera fabricaba instrumentos musicales, ¿ok? Bueno, instrumentos musicales se han encontrado desde el tiempo del Neolítico, algunas flautas hechas con hueso, qué sé yo, ¿me entienden? Que darían un par de notas y nada más, no sé. Pero si nos olvidamos de los instrumentos musicales y vemos al hombre como un ser natural, ¿ok? Un hombre primitivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene para hacer música? Su voz. Tenemos nuestra voz,
Podemos hablar y hacer un montón de cosas con la voz, incluso no solamente hablar o cantar, también podemos hacer hasta percusión con la voz, ¿cierto? ¿Me entienden? Un montón de ruidos que se pueden hacer con la boca. Es cosa de ponerse creativo. Y si el hombre primitivo tenía mucho tiempo libre, podía ser muy creativo con su voz, ¿ok? Creo yo. Pero hay una cosa. El hombre sin conocimiento musical, ¿me entienden? ¿Cómo expresa la música? ¿Ah? Hay una expresión, hay un canto natural, digamos, al que podamos observar. Bueno, yo creo, ¿cierto?, que existe un tipo de canto que aflora en el hombre. Ya, se había cortado, se había quedado sin batería el teléfono y estuve hablando un buen rato solo, sin grabar. Ya, entonces el canto natural del ser humano, ¿dónde lo podemos ver? Creo yo, en su forma más básica. Bueno, no podemos saber cómo cantaba el hombre en su forma natural, a pesar de que hay algunos cantos, ¿cierto? Pero por eso vamos a hablar de eso un poquito. Que es un canto que aflora como una emoción, como un sentimiento, una emoción que aflora. Y esto se puede ver hasta el día de hoy, por ejemplo, en los niños o incluso en las personas adultas. Los niños cuando están jugando, ¿cierto? Y de forma natural comienzan a tararear porque están concentrados en lo que están haciendo, o están felices, o están en una sensación de equilibrio emocional, ¿me entienden? Porque están concentrados en lo que están haciendo y están contentos, ¿ok? Y el niño empieza a tararear, ¿me entienden? O el señor que va a trabajar, ¿cierto? Y está trabajando y está feliz. Y no necesariamente está haciendo una melodía pensada. Es algo que sale porque sí, porque estás contento, ¿entiendes? Y ese tipo de canto también está en las expresiones de canto tribales. Estoy feliz y quiero decírselo al mundo. Quiero que lo que me rodea también esté feliz conmigo. ¿Me entienden? Es una emoción. El canto, creo yo, en su forma más básica, es una emoción que sale del ser humano en forma de vibración. ¿Ok? Y como les digo, esto también se puede ver en sociedades de cazadores-recolectores que todavía quedan en el mundo, ¿cierto? Comunidades aborígenes en Australia, en África también quedan algunas comunidades de cazadores-recolectores, hay unos que no recuerdo ahora el nombre, pero también vimos en alguna oportunidad, mencionábamos, ¿cierto?, a los pigmeos, y los pigmeos cantan mucho, y sobre todo cuando están felices, ¿ok? Y aflora este canto natural, ¿ok? Felices, pero también hay un canto de tristeza, ¿ok? Para el hombre también, cuando está solo y triste, ¿cierto? A lo mejor tuvo una pérdida, qué sé yo, y aflora también un canto triste. Y hay cantos tribales, ¿cierto? De luto y también de, ¿cómo se llama esto? Cuando se sepulta a la persona, ¿cierto? Cantos funerarios, cantos fúnebres, ¿cierto? Muy básicos de manera tribal. Una vez vi una película, no saco nada con tratar de acordarme porque no me voy a acordar, de un caballero que
estudiaba a un indígena que era el último de su etnia, ¿ok? Y este indígena le decía a este caballero que él estaba muy preocupado porque en su tribu, ¿cierto? El fallecido, digamos, el espíritu del fallecido estaba, cuando la persona muere, ¿cierto? Está confundida, ¿ok? Y necesitaba escuchar una voz familiar. Y entonces ellos hacían un canto fúnebre para indicarle el camino al miembro fallecido. Entonces este indígena estaba muy preocupado porque él era el último de su tribu y no iba a tener a nadie que le indicara el camino, nadie que cantara por él. Bueno, la película es bastante bonita porque al final el tipo, el profesor, digamos, cuando fallece el indio, él canta por, por su amigo, ¿ok? Para indicarle el camino. Y en la película al final muestran al indio así como que está en un camino así, como que escucha la voz, ¿me entienden? Del canto, de este canto fúnebre, ¿ok? Que obviamente también es una emoción, como les digo, y el hombre cuando está solo con la naturaleza, creo que también aflora esa emoción. En el Asia Central también en un montón de partes hay cantos que expresan tristeza, ¿ok? No voy a hacer el ridículo tratando de expresar, tratando de copiar alguno en este momento, no solamente por no hacer el ridículo, sino por otra razón que creo que es muy crucial en este asunto de entender la música, ¿ok? Pero antes quiero comentarles, ¿cierto? Un caso en España, ¿cierto? Hay un caso de un señor que cuando era muy niño quedó solo al cuidado de un pastor que vivía en una parte muy en el monte, así vivía en una cueva, qué sé yo, y él quedó al cuidado de ese pastor, y el pastor murió, y él quedó solo, muy pequeño, 6 7 años, en la sierra, en el monte. Eh, y bueno, lo más loco de esto es que él fue, entre comillas, adoptado por un grupo de lobos, ¿ok? Entonces hay varias entrevistas de este caballero, búsquenlo. Eh, y él cuenta en una de estas entrevistas de que una de las cosas más difíciles, que vivir como niño solo a la intemperie, sin nadie que lo protegiera, no era tan difícil. No era tan difícil el tema de la comida, no era tan dura la vida. Lo que sí era duro era la soledad, ¿me entienden? Y eso lo llevaba a él ¿cómo se dice? Algo así como aullar, ¿cierto? Como los lobos, pero a cantar, un canto básico, ¿ok? A expresar esa pena, esa soledad en un canto, ¿me entienden? Y lo más simpático de esto es que él dice que la naturaleza le respondía. Siempre había un animal que le respondía cuando él estaba así, ya sea un búho, otro lobo a la distancia, un ciervo, qué sé yo, siempre la vida le respondía, ¿me entienden? Se creaba una comunicación con lo que no era visible para él, ¿me entienden? Bueno, en algunas entrevistas incluso se insinúa de que este caballero, cuando lo atrapan, ¿cierto? Porque se corre la voz de que hay un niño lobo viviendo en el monte, ¿cierto? Y van a buscarlo. Y cuando lo atrapan, ¿cierto? Hay algunos relatos de que dicen de que él podía llamar animales, ¿ok? Y que tuvieron que apurarse porque estaba llamando serpientes, ¿me entiendes? Para que lo ayudaran. Súper loca la historia. Y súper interesantes las entrevistas que hay de ese caballero. Bueno, el tema es que creo que eso refleja la música, el canto en este caso. ¿Qué es la música y qué es el canto? ¿Por qué la música tiene tanta importancia a nivel ritual? ¿Ok? Porque la música, ¿cierto? El canto, en este caso, es una emoción, es la magia, es un elemento mágico muy poderoso, porque es una expresión sonora, una vibración, ¿ok? Pero no cualquier vibración, ¿ok? Porque cantar, bueno, hoy en día es muchísimo más fácil, todo el mundo puede aprender a cantar,
¿ok? Hay algunas personas que nacen con una suerte de condición innata como cantantes solistas, ¿ok? Que a lo mejor no tienen un estudio técnico, pero son muy buenos cantantes, ¿me entienden? Porque transmiten de alguna manera. Y hay otras personas que a sudor, ¿cierto?, han aprendido a cantar de forma técnica y también son, obviamente también es bonito lo que hacen, pero hay personas que tienen eso de nacimiento, ¿ok? Bueno, pero el asunto que yo veo en esta cuestión aquí es que el canto visto desde esta perspectiva, el canto es un acto mágico que une el espíritu, ¿cierto?, del cantante con la espiritualidad universal. Pongámonos hippie, pongámonos bien hippie con esta cuestión. El tema es que no es solamente una vibración. Cuando el chamán, el indígena canta, ¿cierto?, cuando el hombre primitivo canta, ¿cierto?, y expresa esta emocionalidad, ya sea alegría o pena, ¿entienden? U agresividad, odio, ¿cierto?, el caso de los cantos de guerra, ¿me entienden? Es una emoción que se está volviendo física. Y aquí volvemos al tema que hemos visto anteriormente, este concepto mágico del verdadero nombre, de la vibración, del verbo divino, ¿me entienden? Una vibración, pero decíamos que no era tan sencillo como eso. Y acá en el canto, en el canto natural, en la música como expresión natural, podemos ver una expresión mágica donde una emoción se vuelve vibración. No es solamente cantar por cantar. Y es más, tú puedes repetir la experiencia, puedes repetir el canto, pero ya no va a ser lo mismo. Este acto mágico es único e irrepetible, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hoy en día existen cantantes profesionales que se hace una canción, ¿cierto?, con una letra, qué sé yo, y el cantante la interpreta y después sale de gira el cantante y todos los días canta las mismas canciones, una y otra vez, ¿ok? Y puede ser que sean canciones solamente de fiesta, que sean canciones superficiales, no muy profundas, pero puede que también en el repertorio haya cantos más emotivos. Aún así, el cantante, ¿cierto?, puede reproducir, como lo hace un actor, ¿cierto?, reproducir una emoción cuando está actuando, pero no es real. Y eso le quita inmediatamente todo el poder mágico que tiene esa experiencia. Porque la música es una experiencia mágica que solo se puede vivir en vivo y en un momento determinado. ¿Me entienden? Entonces, ahí está la diferencia. Ahí hay una enorme diferencia con lo que tenemos hoy en día, lo que entendemos como música. Ya no tenemos la música como un acto único e irrepetible. Lo que más abunda ahora es formas de reproducción de música, reproducir la música una y otra y otra y otra vez, hasta que pierde su sentido mágico, hasta que pierde el sentido de invocar, de invocación, es decir, de traer una emoción, una entidad emocional a la realidad y conectar, y de esa manera el cantante, el músico, conectar su realidad interna, emotiva, ¿cierto?, divina, con lo que lo rodea. El cantante, el músico natural, ¿cierto?, está en equilibrio, ¿cierto?, en concordancia con todo lo que lo rodea. Recibe música de lo que lo rodea, ¿cierto?, recibe la música de la naturaleza y él comparte su música, comparte su fuerza creativa, su emocionalidad físicamente a través de estas vibraciones, ¿ok? Vibraciones que no solamente son un sonido, sino que son vibraciones que son una emoción hecha realidad. ¿Me entienden? Y eso cambia muchas cosas, como les digo, en el concepto de la música. Entonces aparece esta música básica, muy básica, pero que refleja una emocionalidad. Como les digo, el niño está jugando, está armando piezas de Lego, está concentrado y está tarareando una cosa y expresando su alegría. Y el niño
con ese acto, pequeño acto mágico, compruébelo usted, crea un concepto de alegría que lo rodea. ¿Me entienden? Y lo mismo puede funcionar con la pena, con todo eso. Ahora bien, creo que esto, ¿cierto?, funciona con el hombre solo o también como el hombre tribal. ¿Me entienden? Piensen ustedes en un clan de cazadores recolectores y los cazadores llegan con una pieza, estaban cagados de hambre todos, y llegan con un tremendo ciervo. ¿Qué va a sentir el grupo en ese momento? Alegría, todos sienten alegría y expresan su alegría la vociferan, ¿cierto? Y se arma toda una celebración, ¿ok? Y a lo mejor las temporadas de caza eran mejores, los ciclos biológicos, ¿cierto?, son cíclicos y eran mejores en algunas fechas. Y en algunas fechas, ¿cierto?, se sabe que va a haber cacería y hay como todo un ambiente de festividad hasta que llega la presa, ¿cierto?, al grupo. Y se arma la festividad en ciertos periodos de tiempo y eso se va transformando en una suerte de cultura y tradición, ¿cierto?, que más adelante se transforma en festividades. La festividad de la cosecha y del cambio de estación, ¿cierto? Acá mismo en Chile, ¿cierto?, nuestra fecha de independencia, en toda Latinoamérica las fechas de independencia coinciden, ¿cierto?, con la llegada de la primavera y todos nos volvemos borrachos y contentos y felices bailando cueca durante toda una semana o todo el mes, ¿me entienden? Pero veámoslo desde este punto de vista, cómo podría haber ido evolucionando esta cosa, ¿cierto? Y al mismo tiempo estas emocionalidades de fechas tristes, acompañadas sobre todo con el tema de las despedidas, ¿cierto?, de familiares, ¿ok? Pero se mantiene el concepto de que la música del grupo es una música que acompaña a la emotividad del grupo y eso se transmite como una suerte de cultura. Esto después se une con baile, con expresiones de movimiento corporal, ¿cierto? Después incluso a lo mejor con disfraces o con trajes tradicionales, ¿cierto? Y se va creando toda una tradición y una cultura popular del área, que ya no tiene que ver con el tema ritual sacerdotal o con el tema político de las clases altas, ¿cierto?, de los banquetes de las clases altas. Es distinto. Aquí es una cosa mucho más auténtica, que brota con una cosa mucho más real y se junta el grupo a hacer estas celebraciones y vamos inventando más tradiciones, ¿cierto? Vamos haciendo más complejos los bailes tradicionales, los bailes entre comillas folclóricos, pero no pensemos en el folclore todavía, solamente tradición. El folclore se inventa después, tanto el término como el concepto se inventan después y también vamos a tratar de ver y mencionar ese asunto. Pero dejemos esta cuestión hasta aquí, ¿ok? Después vamos a ver el tema de que el jazz y el blues realmente no es música negra, ¿ok? Y que eso no sé de dónde lo sacaron, ¿eh? Para que me puedan decir maldito racista, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero, que me dejen abajo el comentario y me pongan ahí, maldito racista, ¿ok? Yo lo quiero ver, yo quiero ver eso. Dejemos esta historia hasta aquí, vamos avanzando de a poco. Creo que es entretenido y todavía hay mucho paño, obviamente hay mucho paño que contar. Gracias, esto fue La Mágica Historia, que estén todos bien, cuídense mucho, chao.